Meteorología estadística. Fuentes de información climática y cálculo de medidas de dispersión y centralidad. Dentro de las fuentes de información, parte de esta información es generada por instituciones académicas que se encargan de la investigación y de generar su propia información. Las medidas de dispersión y centralidad son aquellas que indican alrededor de qué valor se encuentran nuestros datos. Es la disposición de una serie de datos que para agruparse alrededor de este centro y de varios valores. Moda. La moda es el valor que más aparece dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal. La media es la medida de tendencia central más utilizada. Para calcular la media de una serie de datos, se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos que se sumaron. La media es un conjunto de números, en algunas ocasiones simplemente llamada promedio. Es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Mediana. La mediana se refiere al dato que se encuentra en medio de una serie de datos. Para esto es necesario que todos los datos estén ordenados de menor a mayor. Es el valor que se va a encontrar justo en el medio. Rango. Se define como la diferencia entre los dos valores extremos, es decir, el mínimo y el máximo. El valor máximo se le resta el valor mínimo. Expresa cuántas unidades de diferencia se encuentran entre esos dos valores. Varianza. La varianza mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. La media aritmética tendrá menor representatividad mientras mayor sea la varianza, ya que habrá una dispersión mayor. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. No se puede calcular la desviación estándar sin conocer antes el valor de la varianza. Por lo tanto, no se consideran medidas de variabilidad distintas. Ok, control de calidad de datos. En esta sección tenemos la elección de la estación, la cual va a ser atribuida por la latitud, longitud y altitud, de acuerdo con el área de estudio que se determinan las estaciones que se requieren, dependiendo de los objetivos del trabajo y el área donde se va a realizar el trabajo. También tenemos, por otra parte, lo que es la longitud de la serie climática, en el cual podemos ver que la Organización Meteorológica Mundial ha establecido en 30 años el periodo representativo de las series climáticas. En lo que es para las regiones con clima semiárido y árido, se utilizan series largas, las cuales son más de 30 años. Para las regiones como clima templado y cálido lluvioso, se requiere 6 intermedias, entre 20 y 30 años por lo menos. En lo que es para estudios de cambios climáticos de una región, se requieren registros de por lo menos 50 años, datos a nivel anual, tenemos un ejemplo en el cual vamos a hacer la aplicación de esto, la cual es primeramente la elección de la estación. De acuerdo con el área de estudios, se seleccionan las estaciones más cercanas para elegir la más adecuada para el estudio. En una hoja de cálculo se realiza la prueba de funcionamiento, el cual vamos a sacar las estaciones a través de datos estadísticos para ver cuál es la estación más eficiente, En el cual podemos ver, en este caso, las estaciones de la longitud más amplia son Zitácuaro, con 62 años, la laguna de Fresno, con 60 años, y el bosque Zitácuaro, con 50 años. De las estaciones antes mencionadas, la de Zitácuaro tiene mayor longitud, pero cuenta con un 37.2% de los datos por los que se descartan, en el segundo caso, la estación Laguna Fresno tiene el 75% de datos, y la estación del bosque cuenta con 50 años, y con un 99.2% de datos, por lo que se considera como la estación más adecuada para este ejercicio y el cual se va a elegir, 3. Cálculo de quintiles. En nuestra parte introductoria tenemos que es una pequeña descripción numérica que se realiza mediante el cálculo. Los parámetros para la centralidad y la presión. Las medidas de centralidad tienen el objetivo de determinar la media, la moda y la mediana en lo que aparte de estadística. Bueno, ustedes se preguntarán qué son los cuantiles. Los cuantiles son indicadores estadísticos comunes que describen la población de un elemento climático. Todo se obtiene de sus distintas series de mayor a menor.
Los más importantes son los cuartiles, quintiles, los deciles y los percentiles. Ahora nos pasamos a hablar sobre el cálculo de cuartiles. Para el cálculo de cuartiles tenemos lo siguiente: la fórmula de Chauvet, donde I es el rango de un elemento o lugar que ocupa según su valor, N el total de valores de la muestra y C la frecuencia relativa. Cuando el valor de I no es un número entero, podemos hacer la aproximación que se aproxime al decimal. El decimal con mayor. Si tenemos un 0.5 se va a aproximar a 1, y si tenemos un 0.4, un 0.3 o un 0.2 a un número menor a ese, que sería el 0. Bueno, así tenemos este siguiente ejemplo. En una serie de 40 años, el lugar que corresponde a los quintales es K1. La frecuencia relativa es 0,2. En ese caso, I va a ser igual a 2 por 40 por 0.2 más 1 entre 2. Y el resultado de todo eso es 85. Ya. Ahora tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. De acuerdo a la siguiente serie de datos, ubicado al valor que corresponde el dato del percentil 95, menciona cuántos días en este año se consideran con lluvias extremas. Tenemos los siguientes: estación, año y datos. En la estación el año es 2001 y tenemos los distintos datos. Para poder resolver este ejercicio tenemos que realizar lo siguiente. Como paso 1 tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Por ejemplo, en este ejercicio es desde el 0,2 hasta el 50. En el paso 2 es de obtener los datos que corresponden al percentil 95. Aplicamos la fórmula P por N es igual a K sobre N sobre 100. Eso sería ahora tenemos el paso 3, que es ubicar a la serie de datos el valor que corresponde al dato 103. Por lo tanto, P95 es igual a 27 milímetros, por la que a partir de este valor umbral, los días con más de 27 milímetros de consideración de días con lluvia extremas, es decir, 6 días al año en el 2001 ocurrieron eventos lluviosos o extremos. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de los índices y umbrales térmicos e índices fitoclimáticos. Los índices fitoclimáticos son relaciones numéricas entre los distintos elementos del clima que se pretenden cuantificar la influencia de este sobre las comunidades vegetales. Los umbrales térmicos se utilizan para analizar la relación de las temperaturas con variables del medio natural. También combinan este parámetro con otros, como en el caso de la precipitación y la humedad. Los umbrales térmicos, la temperatura es la más decisiva entre los elementos climáticos. Para el desarrollo térmico dirigen el ritmo anual de la actividad biológica y se constituyen en auténtico factor limitante cuando sobrepasan ciertos valores distintivos para cada especie vegetal. La temperatura condicionada el hecho de que un cultivo pueda o no desarrollarse en un territorio. El índice de variabilidad térmica diaria, eso sería el objetivo, es evaluar el ritmo que varían las temperaturas de un día para otro, y su valor es la suma de las diferencias entre las medias sucesivas dividido entre el total de los días evaluados. Ahora vamos a hablar de las temperaturas cardinales. La temperatura vital mínima es la temperatura en la cual la planta empieza a crecer y también la mínima de un organismo puede vivir. Y la temperatura óptima es aquella en la que el proceso se realiza a la máxima velocidad. Y la temperatura vital máxima es la que tiene mayor intensidad calorífica, bajo la cual la especie puede seguir viviendo. La temperatura letal máxima, aquí la muerte se produce por temperaturas mayores, ¿no? Por altas temperaturas. Ahora vamos a hablar de las horas frío. La acumulación de las horas de frío posibilita los cambios fisiológicos responsables de la floración y fluctuación normal de un cultivo. Este periodo va desde una parte del otoño hasta el final. En ese periodo la latencia se producen cambios en el metabolismo y en el crecimiento de las especies frutales que dan una resistencia al frío.
En agricultura se conoce por hora frío a la temperatura que está debajo de los 7 grados centígrados. Cuando las plantas no acumulan el frío necesario durante su reposo, sufren desórdenes fisiológicos que afectan su producción. Las heladas, ¿qué son las heladas? Desde el punto de vista meteorológico, se considera una helada cuando la temperatura desciende de 0 grados centígrados, pero desde el punto de vista agronómico, cuando la temperatura desciende a niveles que ocasionan daño a la planta, esto se produce a temperaturas más altas. Todo depende del tipo de planta, su especie y en dónde lo están cultivando. La clasificación de las heladas, ¿no? Uno será por su ocurrencia, que sería entre primaveras, invernales, otoñales. Otro será por el proceso físico, que sería advección, radiación, mixtas y evaporación. Otro será por los efectos visuales, que son blancas y negras. Ejemplos de horas frío. Se tiene las temperaturas, este de acá es un ejemplo que nosotros pusimos. Se tiene las temperaturas mensuales de la estación 12 de diciembre en Durango, las temperaturas medias en los meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero y febrero. Acá tenemos que hallar las horas frío. Por ejemplo, son 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero. Las temperaturas medias son de 16.0, 14.8, 13.1, 15.5. Y las horas de frío serán de 29.1, 63.3, 117.7, 43.3 y el total de horas de frío son de 247.4. Según Damota, para poder determinar las horas frías, la ecuación necesaria es esta. Horas frío, que es igual a 465.1 menos 28.5 por x. Se sustituye el x por las temperaturas medias de los meses anteriores y obtenidos. Por ejemplo, acá sería 465.1 menos 28.5 por 16.0. Esto nos daría 485.1 menos 456, que nos daría 29.1. El otro sería de 475.1 menos 28.5 por 14.8. Y el resultado de este sería 63.3. De 485.1 menos 28.5 por 13.1 sería 111.7. De 475.1 menos 28.5 por 15.5 sería 43.3. El total de horas frío sería de 247.4. Y en conclusión, las horas de frío juegan un papel muy importante en el desarrollo de algunos cultivos. Las unidades de calor son vitales para el crecimiento y desarrollo de plantas. También dependen de la acumulación de energía térmica. La captación de la energía puede variar en el tiempo por diversas circunstancias. Método de análisis de sequías. La sequía es un periodo de tiempo anormalmente seco de duración suficiente para que presente un desequilibrio hídrico significativo, que interfiera con el equilibrio ecológico y las actividades humanas de una región. Un índice de sequía no es más que una variable, derivada de registros meteorológicos o hidrológicos cuyo valor refleja la severidad de la sequía y en cierta medida la disponibilidad del agua. Los métodos para calcular la sequía son el índice estandarizado, la precipitación, el índice de severidad de sequía de Palmer. En México, diversas instituciones manejaban ambos índices, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, mientras el SPI es usado por el Centro de Investigación sobre la Sequía del Instituto Nacional de Ecología. El índice estandarizado de precipitación. El SPI considera la lluvia como la única variable para determinar si una región o en un periodo hay déficit o exceso de precipitación respecto a las condiciones normales. Involucra ajustar registros históricos mensuales de precipitación a la función de distribución probabilística gamma. Los valores SPI presentan el número de desviación estándar de cada observación mensual. Se aleja de su promedio histórico, que se presenta por el cero. Los valores negativos representan el déficit de la precipitación con respecto al promedio histórico y los positivos el excedente. Con esto se permite analizar diversas escalas de tiempo, es decir, los ajustes y transformaciones se pueden hacer como registro de precipitación acumulada en uno o más meses, lo que permite identificar la frecuencia, intensidad y duración a corto, mediano y largo plazo.
Es importante mencionar que el SPI no es una herramienta de predicción de la sequía, sino de monitoreo y diagnóstico del fenómeno. En la aplicación, como primer paso, se debe obtener los datos de precipitación a nivel mensual de la zona de estudio de una estación con periodo de funcionamiento mayor a 30 años. Además, se recomienda la ampliación de la prueba de homogeneidad para verificar la calidad de los datos. En México, dicha información puede ser obtenida a través de bases de datos meteorológicos como el ERIG o el CLIC.